Gracias, hermanos, por estar conectados. Vamos a retomar el tema que hemos estado trabajando en esta última sesión. Prácticamente es un repaso mental, digo yo. A mí me gusta hacer esa dinámica porque sé que se queda un poco más, por un lado. Y por otro lado, a manera como de conclusión de esta primera etapa, estábamos comentando de que van a quedar algunas tareas. Por ejemplo, la primera tarea que va a quedar va a ser el trabajo que en esta parte final quedó pendiente. Y en este tema número 6, ¿qué queda pendiente de este sexto subtema? Es hacer un proyecto. Con todo esto que yo les he compartido en estas 6 semanas, hacer un proyecto en papel de cómo se puede diseñar un pequeño plan de trabajo para atender una misión en los primeros 6 meses. Voy a poner un ejemplo. Si yo llego a una misión, me dicen, tú vas a tener esta misión, vamos a empezar. Entonces yo lo que empiezo a orar a Dios, decir, Señor, ¿cómo voy a atender a estos hermanos? Y entonces, hemos dicho bastante en el curso que uno lo que hace, pues es lo que tradicionalmente siempre ha hecho, ¿verdad? A ver, hermanos, vamos a reunirnos, a hacer cultos, todo lo que hacemos está bien, ¿verdad? Porque es nuestra manera tradicional de atender a la iglesia, pero ahora, aparte de eso, yo lo que propongo es que revisemos estos subtemas que yo les he compartido, ¿sí? Por ejemplo, ¿con quién cuentas? No, pues cuento con un grupo de líderes, 2 o 3 o 10, no lo sé. Porque a veces las iglesias son pequeñas, no son tantos, pero está bien. Entonces, empezar a trabajar, hermanos, vamos a trabajar el tema número 1 de hacer una autoevaluación de dónde estamos y cómo estamos como líderes y como iglesia. Eso, digo yo, ya le mueve el tapete a los líderes. O sea, porque a mí un temor que me da cuando comienzo yo un nuevo proyecto es que lo comencemos en la carne, con nuestras ideales, con nuestras visiones, con nuestros intereses. Y mi pregunta siempre es, ¿y esto es lo que Dios quiere para que hagamos? Y entonces yo siempre he acostumbrado, hermanos, tranquilos. Sí, vamos a hacer cultos porque hay que darle seguimiento, pero vamos a orar a Dios y luego nos vamos a sentar con los líderes que hay, si son 2 o 3 o 10, nos vamos a sentar con el grupo de líderes a hacer un trabajo de autoevaluación. ¿Cómo estamos, hermanos? A mí me gustaría saber. Y eso, no, hermano, pero ¿por qué habla de eso? No, porque me gustaría saber cómo estamos, en qué condición estamos. Hay veces que alguien no está en el mejor momento, hay que entenderlo. O sea, no es para juzgar a nadie, es para saber cómo estamos, con quién sí vamos a contar, con quién no vamos a contar. Luego sucede mucho que en los cambios pastorales alguien se enfría un poco. ¿Están de acuerdo? Porque no le gustó el cambio, porque no le gustó que cambiaran, o por alguna razón, no sé. Entonces hay quien aprovecha la confusión, ¿verdad? Para decir que está un poco sentido porque se hicieron cambios que no le consultaron, ¿verdad? Bueno, entonces lo que yo digo es que el proyecto que tengamos de iglesia hay que cimentarlo en el Señor, ¿sí? Y entonces yo siempre he dicho, hermanos, en mi plan de trabajo está siempre, la base bíblica es el gran mandamiento y la gran comisión. Son 2 pilares muy fuertes, ¿sí? Que están en Mateo, ¿sí? Los 2. Esos son la base bíblica de nuestro trabajo que vamos a construir. De aquí para arriba, les digo yo. Porque todo tiene que tener un sustento bíblico, ¿están de acuerdo? No es un anhelo humano, personal, o no es una ocurrencia, es que queremos darle seguimiento al proyecto de Dios. Eso es importante, que convenzamos al grupo de líderes y que estemos conscientes todos de que estamos involucrados en la construcción del reino de Dios. O sea, que tenga una intención espiritual. Porque si nada más es una intención humana de que no, hombre, aquí vamos a crecer y vamos a levantar porque nosotros decimos, se me hace que eso se desinfla pronto. Porque el ánimo humano, la euforia humana se viene para abajo siempre. ¿Están de acuerdo? O sea, eso es común.
De hecho, acá en México hemos hecho el ejercicio, que cuando comenzamos un grupo grande, y luego se va haciendo chico, y luego se va haciendo chico, y quedan pues los más comprometidos. No sé allá, supongo que un poco pasa eso, ¿no? Porque es una reacción muy humana. A veces el ser humano necesita incentivos, pero yo digo que el mejor incentivo que a mí me ha funcionado es, yo estoy convencido de que yo soy parte del proyecto que Dios está haciendo aquí en la tierra. Y entonces lo asumo con responsabilidad, con los valores del reino de Dios, les digo yo, y con el fundamento bíblico que es la gran comisión, Mateo 28 y el gran mandamiento, amar a Dios con toda intensidad y amar al prójimo. Entonces esos dos pilares a mí me permiten sustentar el proyecto, por más pequeño que sea, bíblicamente, ¿sí? Y entonces apuntar hacia el reino de Dios como primer punto, y saber cómo estamos, que a lo mejor no estamos en la sintonía del reino de Dios, andamos como en las nubes o en problemados o no sé. Bueno, hay que trabajarlo como número uno, y así cada uno de los temas, ¿me entienden? Y luego creo que el segundo tema que trabajamos fue el concepto de espiritualidad. Lo decía la hermana Marisa y tiene razón, hay iglesias, nuestras iglesias tienen una estructura en el sentido de que respetamos cómo hemos venido evolucionando o trabajando, pero a veces nuestras estructuras tenemos que revisarlas, si son estructuras bíblicas o son estructuras nuestras, ¿no? Y entonces, es esto que decía, aquí en esta iglesia donde yo pastoreo, claro que hay hermanos que les gusta levantar las manos y hermanos que no les gusta. Entonces yo tengo que trabajar el tema de la espiritualidad. ¿Qué es espiritualidad, hermanos? Y esto de la liturgia, pues hay que respetar al hermano que quiere levantar las manos, pues es una expresión de gratitud a Dios, de rendición incluso. Pero no todo lo tienen que hacer, es como lo sienta el creyente. Porque yo les decía, ni siquiera es un aspecto doctrinal, es un aspecto litúrgico. Y yo, en lo personal, soy muy respetuoso de la experiencia de fe de cada quien. Por ejemplo, cuando voy a un centro de rehabilitación donde están rehabilitando alcohólicos y drogadictos y ellos se convierten a Cristo, hermanos, es difícilmente pararlos. Como que le digas, es que mi estructura como iglesia, hermano, él levanta las manos y agradece a Dios porque sabe que el Señor lo salvó. ¿Cómo le digo que no sienta lo que quieres, lo que está sintiendo? A lo mejor, les digo, yo soy más introvertido, pero a mí yo disfruto cuando una persona está experimentando. Entonces, ¿qué cosa tenemos que revisar? Porque hay quien llega a pensar, eso no es espiritual. Bueno, ¿quién dice que no es espiritual? A lo mejor es mi predisposición, mis presupuestos, pero por eso el tema es una espiritualidad bíblica y genuina. Y cuando yo veo la Biblia, por ejemplo, Mateo 17, Juan 17 dice que Jesús, alzando las manos al cielo, dijo, Padre, y entonces da la oración sacerdotal que le llaman, o la oración intercesora le llaman también. Todo el capítulo de Mateo 17. Y así en varios momentos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que era parte de su costumbre hebrea. Y bueno, hay que ir desmitificando algunos temas y lo importante es que estemos en un ambiente espiritual, que no nos contrapongamos y que no, si algo hay, pues hay que platicarlo para generar, propiciar una espiritualidad bíblica y genuina, ¿sí? Las disciplinas espirituales son importantes. Yo acostumbro mucho cuando con algo no estoy de acuerdo con alguien, no se preocupe, hermano, vamos a orar juntos y que Dios irá trabajando con nosotros. Y claro que Dios va trabajando en el corazón del creyente, ¿no? O sea, y la idea es que busquemos el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán como una añadidura. Entonces, vamos, en otras palabras, buscar estar en la misma sintonía es importante para el proyecto de iglesia, ¿de acuerdo? Y luego, también ya el tercer tema entran, ¿cuáles son los dones con los que Dios ha equipado a los creyentes que estamos ahí? Bueno, vamos a ver cómo nos organizamos. Entonces, así, hermanos, todo lo que yo les he compartido con mucho cariño, algunas cosas pueden incorporarse, a lo mejor no todas, pero algunas cosas se pueden incorporar y hacer un proyecto, donde imaginemos que a mí me encargaron
hacer un proyecto para una pequeña iglesia, una pequeña misión, para atenderla, ¿cómo la encauzaría yo para seguir trabajando? Entonces hay que diseñarlo por escrito. No tiene que ser tan elaborado, puede ser sencillo, si no se preocupen. Aquí lo importante es practicar, como hacer un pequeño plan de trabajo para atender una pequeña misión en los primeros 6 meses. Entonces yo quiero que le vayan incorporando esto. Y con todas estas ideas y toda esta reflexión que hemos hecho, ¿qué cosas haríamos? Algunas ya las hemos hecho desde antes y son buenas, claro, porque han sustentado nuestra iglesia por muchos años. Otras pueden mejorar, pueden enfocarse mejor. La idea es, como ahorita platicábamos con la hermana Marisa, ella me dice, hermano, en la cuestión del culto, oración, yo le digo, mira, aquí la hacemos así, ya sabes. Son algunas ideas de cómo puede funcionar, sin necesidad de transgredir nada, ni hacer nada malo, sino poner un poco de creatividad también ayuda, porque estábamos comentando un tema que me parece muy interesante, porque a veces no lo alcanzamos a ver y por lo tanto no lo trabajamos, que es el tema de que la iglesia de repente entra en una monotonía, ¿recuerdan? Y cuando hablamos incluso del quinto tema, hablamos de eso, de la iglesia como una comunidad de todos los creyentes. Y cuando hablamos del ministerio de todos los creyentes, hablamos de incorporar a todos, ¿sí? Y entonces ahí tenemos que echarle un poco de creatividad, porque la monotonía, yo les hablaba ahí en el tema del crecimiento, en este tema. La iglesia debe procurar siempre estar creciendo, porque cuando la iglesia se estanca, entonces empieza a ausentarse, porque somos seres humanos que estamos en restauración. Entonces ahí hay que echarle un poquito de creatividad, siempre, porque tenemos, ¿cómo lo justificamos? Son programas para crecer, seguir creciendo. Y yo decía que básicamente crecemos en 2 partes en las iglesias. Cuantitativamente, o sea, cuántos se van bautizando, cuántos, y cualitativamente, calidad, o sea, las 2 cosas. O sea, el crecimiento tiene que estar enfocado en estas 2 partes, ¿no? Y hacer actividades, ideas, programas para que estemos creciendo es importante. Y eso le da motivo para la creatividad, ¿sí, hermano? Eso es importante porque sí tienen razón, a veces nosotros entendemos que la iglesia tiene que ser siempre como es y lo que yo digo, yo tengo una máxima, lo que sí funciona, lo mantenemos. Y lo que parece que ya no funciona, vamos revisándolo para ver cómo lo mejoramos. Sí, no se trata de cambiar por cambiar o cambiar todo y traer algo nuevo, no. Se trata de que algunas cosas sí funcionan. Yo les ponía, les daba un comentario que yo lo acabo de hacer apenas hace un par de meses. No, fue como en el mes de julio, más o menos, julio, agosto. Yo fui a Cuernavaca, ya les platiqué que tengo mi hijo mayor allá estudiando, y aproveché para ir a las oficinas nacionales. Hablé con el consejo ejecutivo, les hablé, me dijeron, sí, hermano, lo recibimos. Yo llevaba una solicitud. Mi solicitud era ya pensionarme después de 30 años de servicio y explicarles que yo quería seguir siendo un pastor voluntario ahora. Y cuál era mi visión de ser un pastor voluntario. Y me escuchó el presidente, el hermano Israel Delgado. Él y yo somos amigos de muchos años. ¿Sí? Muchos años, o sea, nos conocemos muy bien. Y él me conoce muy bien. Ya saben, cuando yo empiezo a hablar, opinar, dijo, le dije, ¿tienes tiempo? Dijo, sí, hermano, pásele. Bueno, nos echamos como unas 3 horas, yo creo, ahí, platicando, tomando café. Y entonces, yo aproveché, hermanos, para decirle cómo yo veo ahora la iglesia desde mi óptica pastoral. Porque muchos años yo no pude pastorear. Yo era sobrevedor, era ejecutivo, pero no podía ser pastor y yo quería ser pastor. Y les decía, hermanos, me decían, no, tú ocúpate del puesto que te dimos. Bueno, tienen razón. Si me dieron un puesto, una posición, yo tengo que responder con fidelidad y con esfuerzo. Y lo hice hasta lo mejor que pude. Pero ahora que puedo regresar al pastorado local, yo estoy muy contento porque ese realmente es el don que Dios me dio. Lo otro lo hice pues con mucho cariño porque me dieron esa bendición de ser parte de estos grupos. Bueno, entonces ahora yo le digo, mira, mi óptica ha cambiado un poco. Ahora yo todo lo veo
con una óptica pastoral, porque yo soy un pastor local. Ya no tengo ningún puesto, ningún título jerárquico, más que el ser un pastor local. Y entonces, yo tratando de hacer un plan de trabajo para mi iglesia, algo que yo estoy convencido es que algunas cosas han cambiado, pero hay otras que tenemos que mantener. Nuestra iglesia aquí en México cumplió 100 años, no sé si ustedes vieron, y se hizo un aniversario, se hizo todo, está bien, qué bueno, gracias a Dios. Pero le decía yo, ¿sabes qué? Yo tuve la bendición de trabajar con muchos de los ministros ya grandes, algunos ya duermen en el Señor, otros ya se pensionaron, porque empecé a trabajar desde el año 89, 90, a involucrarme. Y conocí a muchos ministros, desde el 88 que fui estudiante del seminario, conocí a grandes ministros, como llaman de la vieja guardia, le llamamos acá, y yo aprendí mucho con ellos, claro, y puse atención, escuché, absorbí muchas cosas, me gusta aprender, pero en este año 2021, las cosas han cambiado mucho, la sociedad ha cambiado mucho, pero hay cosas que no tenemos que cambiar, le decía yo. Por ejemplo, como que ya le expliqué, yo creo que no tenemos que cambiar nuestro énfasis en profundizar en la palabra, se tiene que convertir en todo un ministerio en la palabra. Yo trabajo muy fuerte hacia allá. El trato pastoral, esto que yo comparto, la actitud pastoral, la iglesia como una comunidad pastoral, tenemos que trabajarlo hacia allá, que la gente de la iglesia, porque le digo, si algo ha distinguido a la Iglesia de Dios Séptimo Día en México, es el trato pastoral de nuestros líderes, por muchos años, por 100 años, y el margen de éxito que tuvieron. Yo escucho historias de familias que se convirtieron en diferentes zonas del país y yo escucho historias muy bonitas. Dicen, miren, hermano, este pastor tenía estas carencias, pero era muy buen pastor, nos trataba pastoralmente. Entonces, eso hizo que hubiera una diferencia, y eso identificó a los líderes de la Iglesia de Dios, un trato pastoral. Y así. Y tercero, un credo abierto. En México, el fundamento doctrinal tiene un credo abierto. Entonces, pueden hacer estudios, revisiones, y esas tres cosas a mí me parece que las tenemos que mantener, ¿sí? Porque le han dado resultado a la iglesia. Ahora, ¿qué otras cosas podemos mejorar? Ya le dije, pues, y estamos en eso, ¿no? La parte digital, hoy en día, pues tuvimos que entrarle todos a la parte digital, digo, tenemos que aprender, tratar de alcanzar las nuevas generaciones para Cristo, que tienen otras, estructura de pensamiento. Nuestros hijos tenemos que diseñar cómo los alcanzamos para Cristo, y así, ahí es donde sí podemos hacer un poco de creatividad para mejorar la forma de atender a nuestras iglesias locales, para que sean más atractivas, ¿sí? Yo les platiqué también, creo, la semana pasada, cómo yo llegué a esta iglesia y me di cuenta que tenía que poner a alguien en la puerta que recibiera a los hermanos. Con una comunidad muy dura, porque su tradición era así como, les bromeé, ¿no? La broma que yo hago es como un retén, ¿qué pasó? No sé si entienden este concepto del retén, ¿no? Y se reían mucho, ¿cómo, hermano? Dice, sí, es que así me sentí, digo, las primeras veces, porque el hermano que estaba en la puerta, pues más bien cuidaba. Digo, no, tenemos que poner una persona con sonrisa amable, con actitud de bienvenido, Dios le bendiga, ¿qué necesita? ¿De dónde viene? Anotar. Y ahora, pues el protocolo de salud implica tomar la temperatura, que se ponga gel en sus manos. Si no trae un cubrebocas, mire, aquí hay nuevos, se los regalamos. Pásele, trae Biblia, aquí hay Biblias, trae himnario, aquí hay himnario, cuaderno de estribillos, también se usa aquí. Entonces, yo me di cuenta que eso, hermanos, parece algo muy sencillo, pero ha funcionado en esta iglesia. La gente, de repente yo me daba cuenta que llegaba y no sabía si entrar o mantenerse al fondo del templo o salir o qué. Entonces hay alguien que lo recibe y incluso anota. Si viene a otro lugar, anota y me pasa los avisos. Al final me pasa, hermano, nos visita este hermano, esta hermana. Y yo le doy la bienvenida al final y porque ya me pasaron ¿Cómo se dio cuenta? Pues es la persona que está en recepción, ¿sí? Y aprovechamos para hacer un protocolo de salud, revisar, tener esos cuidados. Entonces, son ideas pequeñas
que se pueden ir incorporando a nuestras iglesias y pueden ir dándole otro enfoque. Y la meta es que enfoquemos hacia hacer una iglesia como una comunidad pastoral, con una actitud pastoral. Aquí en México se habla mucho de la pastoral juvenil, la pastoral femenil, la pastoral para los adultos mayores, o sea, es la actitud pastoral. Entonces, hacia allá tenemos que apuntar. Y nuestro plan de trabajo, por más pequeño que sea y más sencillo, tiene que apuntar hacia allá. Y poner ahí qué ideas podemos incorporar de las que ya conocemos o de las que escuchamos en este curso. Así es que, ¿cómo ven, hermanos? Me gustaría escucharlos. Si tienen alguna pregunta o duda, ahora sí. Ya la hermana Marisa y la hermana Doris, ya ellas hicieron preguntas muy interesantes y me permitió dar alguna opinión. Pero ¿hay alguien más que tenga alguna pregunta que diga cómo le vamos a hacer? O yo opino esto, o esto, no alcanzo a ver esto otro, o un comentario. O sea, estamos en la parte final del curso, ¿no? Así que, o esto no lo entendí con mucha claridad, ¿cómo puede aplicar? Con confianza, hermano, yo los escucho. Eh, yo, yo prácticamente creo que pasan casi en todos los lugares. Está el ministerio de la alabanza, es el más difícil de todas las iglesias. Siempre hay conflictos y disputas ahí. Sí, Estamos hablando con el tema de espiritualidad. sí, Soy un poco que a veces juzgo a las demás personas, pero yo veo, así como usted, yo no me gustan las caretas. Yo quiero que sea algo genuino. sí. Y yo trato de influenciar, de mostrar una espiritualidad, pero no sé cómo poder llevarlo con recursos o herramientas. Eso es lo que a veces quisiera preguntar, porque el otro día pasó algo que me indignó directamente en el grupo Sí, y hasta ahora me siento decaído con eso. Me agarró unos nervios y lo que le diga siempre es mi estómago, creo que la mayoría le pasa. Así que hace días que ando por culpa de eso, ando mal de estómago, pero es algo que intento y no le puedo encontrar la vuelta. sí, hermano. Es una muy buena pregunta. Uno de los grandes temas, sobre, bueno, yo pensé que nada más pasaba acá en México, pero también pasa allá. Yo tengo bastantes años lidiando con grupos de alabanza y aquí en México cada vez van siendo grupos más elaborados. Mis hijos son músicos de entrada. Mis tres hijos son músicos. O sea, ya Dios les dio ese don. Y cantan y tocan y todo, se involucran. Pero tiene razón, los grupos de alabanza son un gran reto. ¿Sabe qué acabo de hacer yo aquí en la iglesia? Me di cuenta de lo mismo. Llegué y me dicen, hermano, en esta iglesia el grupo alabanza es incontrolable. Wow. Bueno. Y hubo dos opciones. Algunos líderes del consejo local me dicen, hermanos, hay que disciplinar a ese grupo. Y yo lo vi muy jovencitos. ¿Ya? Y uno de mis hijos se incorporó con ellos ahí. Él toca el bajo. Y lo estuve observando y después, ¿sabe cuál fue mi estrategia? Claro, yo los trato pastoralmente, como pastor, como líder. Y los invité a mi casa, ahí a una comida, a una cena. Y ahí estuve conviviendo y escuchándolos. Y me di cuenta que no son malas personas. Son jóvenes, un poco desorientados, pero son jóvenes, inquietos. Y ya les empecé a platicar ahí en la sobremesa cómo yo tengo muchos años como pastor lidiando con grupos de alabanza y les platiqué una anécdota, varias anécdotas. También me funciona platicarles anécdotas. Les dije, miren, hace algunos años estuve en la ciudad de Cuernavaca, en tal iglesia, yo era sobrevedor, y llegué y el grupo alabanza me dijo, hermano, no vamos a tocar aquí hoy. Y el pastor estaba pues nervioso. ¿Por qué, hermano? Estamos enojados por esto y por esto. No estamos de acuerdo. Ok, no se preocupen. ¿Cómo le va a hacer? No, no se preocupen. Yo sabré cómo hacerle. Oiga, pero estaban ahí afuera del templo, me recibieron. Y yo llegué de visita como sobrador para supervisar al pastor. Bueno, no se preocupen, ahorita vamos a iniciar. Y todos, yo veía una tensa calma, ¿no? Y, o sea, bueno, entonces le dije, no se preocupe, el pastor, ¿cómo estás, hermano? Pues fíjese que hay por mano, tranquilo. Ahorita vamos a... Aquí primero hay que sacar adelante el culto y luego después ya tenemos reunión para platicar con los líderes y ver cómo arreglamos algunas cosas. Yo los ayudo. Pero el culto, entonces les dije, hermanos, yo pasé al frente, yo traía mi himnario, en el seminario yo tuve himnología, entonces no tengo mala voz. Les dije, hermanos, vamos a iniciar el culto. No tenemos música, pero tenemos la voz que Dios nos dio. Así es que ánimo, vamos a alabar a Dios.
Y entonces empezamos a entonar unos himnos. ¿Verdad? Hicimos oración, pasé al pastor que hiciera oración, hice yo la reflexión bíblica, y los muchachos estaban esperando ahí a ver a qué hora los pasaba. No, no tuve necesidad de pasarlos. Y les dije, ok, siéntense ahí a escuchar el culto. Y ese día no usamos al grupo alabanza, porque no querían tocar. Dije, pues hay que respetar. Pero sacamos adelante el culto, sin música. Fue un culto diferente, pero estuvo bonito. Porque la gente cantaba, le dije, hermanos, Dios nos dio una voz. Entonces vamos a alabar a Dios. Y entonces el Salmo 100, cantad, alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, varios himnos, lecturas bíblicas. O sea, yo lo hice sin música. Y al final terminó todo el culto. Estuvo bonito el culto. Terminó todo y entre el final se acercan conmigo como muy apenados, hermanos. Le digo, ¿sí vieron qué pasó? ¿Cómo estuvo el culto? Pues estuvo bien, ¿no? Sí. ¿Qué les quise demostrar? Que un culto es muy bonito con música. A mí me gusta que la música, pero si no hay música también se puede hacer un culto. Ojalá y nos pongamos de acuerdo. No, hermano, que mire. Entonces, le dije, entonces no vuelvan a hacer eso, porque lo que ustedes hacen deben tener claro que es para la gloria de Dios. No es para el pastor, no es para el hermano, es para la gloria de Dios. Entonces, pero pues qué triste que ustedes se pongan en ese plan tan especial. Tienen que tener la capacidad de ponerse de acuerdo, orar juntos. Y bueno, y le dije, lo he hecho un par de veces en diferentes lugares. Entonces, ahora que estaban aquí, les dije, así es que no se preocupen, si un día no llega el grupo alabanza o que no quieren tocar o que están inconformes, ya saben lo que voy a hacer. ¿De acuerdo? O sea, culto va a haber, palabra va a haber, canto va a haber, o sea, ¿no? Pero si están ustedes, me daría mucho gusto que estén. Pero si un día no están, no se preocupen. Hay que sacar adelante el culto para la gloria de Dios porque la gente viene a edificarse. Nada más. Entonces, aprendan de la lección, aprendamos la lección. Y entonces, los escuché y ¿sabe qué incorporé, hermanos? Les dije, a mí lo que me parece es que falta una guía donde todos se sujeten y les invité a hacer un decálogo del grupo Alabanza, donde se ponga ahí los conceptos básicos y lo tengo por escrito, lo hicimos. Un decálogo del grupo Alabanza, o sea, ¿qué es lo que tienen que cuidar el grupo Alabanza? Y entonces yo les puse, le dije, esta es mi propuesta, para que todos trabajemos en este ámbito. ¿Cómo ven? Está bien. Ustedes lo pueden revisar, pero eso es lo que yo esperaría del grupo Alabanza como pastor. ¿Sí? Que sean gente que esté alimentándose de la palabra, que ensayen una vez mínimo o 2 veces entre semana, que si alguien va a faltar que avise, las cosas muy básicas. De que para mí este es el decálogo del grupo Alabanza, aquí está. Por esto me gustaría que se guíen por esto. Y entonces es para todos por igual. Aquí no hay preferencias, unos y otros no, todos tienen que entrar aquí. Sí, porque algunos, la queja era que algunos no ensayaban, no se comunicaban, llegaban al mero culto y pues los que sí habían ensayado, pues los hacían, los turbaban. Y bueno, entonces ahí fue como más o menos empezaron empezó a encauzarse. Y si hay, y entonces hagan actividades para generar recursos, para seguir comprando. Es que faltan muchas cosas. Bueno, la iglesia no tiene tantos recursos económicos, pero ustedes mismos pueden hacer actividades que van a entre ustedes, después del culto, que vender elotes, que vender nieve, que vender aguas, pero ustedes mismos las van a generar recursos para que tengan recursos económicos para comprar lo que les hace falta en el grupo. Y eso los va a unir. Y sí, los ha unido. Entonces, yo sigo trabajando con el grupo, pero es un buen tema el grupo. O sea, ¿qué quiero decir, hermano? Que primero el tema espiritual, o sea, no. Y la otra que les pedí es cuando acaben de tocar, no se salgan. Es que vamos a tomar agua, vamos a tomar unos, sí, vayan, pero regresen, porque la iglesia quiere verlos aquí también alimentándose de la palabra. Entonces, yo les dije lo que yo pensaba y yo los apoyo con todo gusto, pero vamos a orar juntos. Después, empecé a atender las necesidades espirituales de cada uno de ellos. Uno de ellos tenía problemas con su novia, otro tenía problemas en su casa, otro tenía problemas en la escuela. Entonces yo empecé a escucharlos y a decir, mira hijo, cuando usted venga, entonces venga con la mejor actitud a darle la gloria a Dios. Sí, porque yo entiendo que todos traen problemas, pero no los detonen aquí, porque la iglesia observa. Y bueno, ahí vamos, ahí vamos. O sea, sí he trabajado, he intentado
que mejoren los grupos de alabanza. Creo que son una bendición para la iglesia, pero son todo un reto, hermanos. Sí, porque cuando los integrantes de un grupo de alabanza se sienten especiales, diferentes a todos, pues ellos esperan que se les dé primacía. Y no, son parte de todo un engranaje, son parte del liderazgo o son parte del culto, pero tienen que crecer en Cristo también. Y la otra es que les pedí que se metieran al curso de discipulado que yo doy entre semanas. Le dije, yo quiero que estén ahí. Uno que otro todavía, no, que no tengo tiempo y que no puedo y que no me alcanza. Bueno, pero a los que sí se metieron, entendieron un poquito más lo que yo pretendía. Entonces se metieron al programa de discipulado algunos de ellos. Y han crecido, ha mejorado, gracias a Dios. Pero es todo un tema en el que hay que estar trabajando constantemente porque pues entran en juego los dones, pero también los egos. ¿Están de acuerdo? Esa es la realidad. Entonces, hay que estar orientando y encauzando al grupo Alabanza permanentemente. Yo lo único que les puse es pónganse de acuerdo antes de que comience el culto. Porque cuando comienza un culto, yo veo que son las 4:30 de la tarde, yo me subo y yo digo, vamos a iniciar el culto, hermanos. Es los tiempos también, ya saben, yo ya como pastor, ellos ya saben que cuando yo veo que es el tiempo, yo me paro al frente y empiezo el culto, ya saben. Tienen que estar listos para ese momento. Sí, porque andaban allá platicando y conectando y afinando. Dije, para ese momento ya debe de estar listo. Esa es la meta que yo les puse. Yo sigo trabajando con ellos porque son muy jóvenes la mayoría. Entonces, sé que es todo un reto los grupos de alabanza en las diferentes iglesias. Entonces, no creo que hay que desecharlos, hay que orientarlos, me parece que hay que orientarlos, pero es un reto que tenemos los pastores, especialmente los pastores, somos los que tenemos que trabajar con ellos. Y si tiene un líder, pues trabajar con el líder para que el líder afine la visión con ellos. ¿De acuerdo? Por ahí va el asunto. Creo yo. ¿Alguien más, hermanos, tiene alguna pregunta? Estamos en la parte final. Recuerden que estamos viendo cómo vamos a elaborar este pequeño plan, donde el último trabajo es incorporar, hacer un pequeño plan de cómo se puede atender un grupo, una misión, los primeros 6 meses. Pueden poner a qué temas van a dar de estos que yo les he dado. Puede ser, ¿verdad? Entonces, la idea es practicar, no se preocupen, no tiene que ser perfecto, pero tiene que ser un buen intento de lo que nosotros quisiéramos que fuera nuestra misión en los primeros 6 meses. ¿De acuerdo? ¿Alguien más, hermanos? Adelante, hermana Rosalba. Hermano Ismael, su merced nos ha insistido, pues nos ha repetido de un discipulado. Por ejemplo, le voy a comentar yo mi experiencia. Hace poquito a unas chicas de la iglesia que a mí me asignaron darle las clases del bautismo. Ya se las dimos, ya se las di, pues todavía no ha venido el momento del bautismo. Entonces, como el hermano nos ha enfatizado mucho, entonces a mí me gustaría que nos pudiera colaborar después de las clases del bautismo. ¿Qué discipulado, qué podría yo, cómo empezar con esta chica? Justamente el sábado le dije, después de que te bautices, porque nosotros hemos tenido ese pequeño inconveniente que pues se bautiza la persona y pensamos que ya quedó asegurada, y resulta que el hermano pues ya nos ha hecho, nos ha repetido. Me gustaría, hermano, no sé si sería ya manera personal o que nos pudiera colaborar en qué discipulado, qué clases, qué enseñanzas podríamos impartir. Correcto. Sí, hermana. No, es una buena pregunta para el grupo. Claro que sí. Sí, miren, con los años, nosotros aquí en México hemos ido desarrollando varios manuales y tenemos un manual de pláticas pre-bautismales, o sea, antes. ¿Verdad? Es un manualito sencillo y ese se le da. Y cuando alguien ya se bautiza, ahora hay un manual de pláticas de los primeros pasos en Cristo que debe dar. ¿Sí? Y tenemos varios manualitos, unos más sencillos. Hoy en día ya tenemos un sistema, le llamamos sistema integral de discipulado, donde son 5 cuadernos que se van trabajando con las personas. Ya tiene algunos años que se adaptó, es un material adaptado, ¿sí? del proyecto de una iglesia con propósito. En aquellos años, cuando era el hermano Saulo Toto, el director de evangelización, él lo propuso. Entonces, sí tenemos varios
manuales de pláticas para el discipulado. Yo lo que creo, hermanos, es que supongo que ustedes apenas empiezan a recibir material. Luego, cuando uno va a una librería bíblica, uno encuentra material también. No sé, yo supongo que también hay librerías bíblicas donde venden material de todo. Solamente habría que elegir. Yo lo que digo es que tenemos que ir de menos a más. O sea, elegir el material más sencillo. Porque por más apenas yo buscando en mis archivos aquí, mi pequeña biblioteca, me encontré yo un material del ministro Raúl López Espinosa. Él y yo fuimos grandes amigos. Ya duerme en el Señor, él. Y cuando él fue director de Educación Cristiana, él elaboró un manual de discipulado, de pláticas prebautismales. Y entonces él desarrolló un tema sobre la triple dimensión de la salvación, así le llamó. Está muy interesante. Yo lo rescaté y lo empecé a trabajar con los hermanos. ¿Qué quiero decir? Que aunque hay material que la iglesia ha elaborado ya antiguamente, no quiere decir que sea obsoleto. O sea, algunas cosas pueden servir. Otro material, hay que revisar cuál es el más nuevo que tengamos. Yo, como he sido un apasionado de esto, pues tengo como unos 10 libros de eso, ¿no? 10 programas de discipulado, ¿no? Pero siempre procuro empezar con el de la iglesia, porque es el que nos ubica en el contexto que vivimos. O sea, ¿qué quiero decir? Cada iglesia elabora sus programas de discipulado. Algunas iglesias tienen mucha tradición con eso, los bautistas, los metodistas, tienen mucho material de eso, ¿no? Pero yo siempre, ahora que la iglesia tiene un material adaptado, me parece que hay que utilizarlo. Voy a platicar con el hermano Marín a ver cómo le hago para poderles enviar, porque algún material yo lo tengo en digital, otro no, otro lo tengo en físico, pero con todo gusto. Yo creo que sería cuestión de sí, mínimo, por ejemplo, un día yo me encontré que no tenía material, estaba yo en otra ciudad, y le dije a los hermanos que se acaban de bautizar, hermanos, mínimo nos vamos a reunir para orar. Vamos a orar y vamos a leer una porción de la Biblia de manera sistemática, el Evangelio de Marcos, vamos a ir viendo. Y luego el libro Los Hechos. O sea, si no llega a tener un material, yo digo que sí deben ir revisando el texto bíblico poco a poco, porque eso, la fe viene por el oír, ¿están de acuerdo? La palabra de Dios. Y entonces, la manera en que una persona va a ir madurando y creciendo en Cristo es que se alimente de la palabra. A través de la misma palabra, ¿verdad? Puede ser, como dije, si ya se bautizó, bueno, vamos revisando el libro de Los Hechos, capítulo por capítulo, y vamos revisando y se van a dar cuenta que pues el libro de Los Hechos es un manual de discipulado, la verdad. A mí me encanta. Yo un día hasta gané un concurso bíblico cuando era muy joven, porque ya cuando llegas al capítulo 6, 7, te das cuenta que la iglesia tenía muchos problemas, pero Dios le daba el crecimiento. Y los creyentes aprendieron a dejarse guiar por el Espíritu de Dios más que por sus carnalidades, y Dios iba dándole el crecimiento. Y dice, y la iglesia crecía en número, ¿sí? Y el número de los discípulos iba creciendo. O sea, a pesar de los problemas y a pesar de los conflictos y los retos, Dios le va dando el crecimiento a su iglesia. Entonces, una sugerencia, hermana Rosalba, es que si todavía no tiene un manual, un cuaderno, vamos a conseguirlos para subirlos, enviárselos, porque sí los hay. Pero si todavía no se frene. Usted con estos creyentes hay que agarrar el libro Los Hechos y hay que ir leyendo capítulo por capítulo, orando a Dios, y Dios, que es bueno, Dios da la dirección por su Espíritu Santo. Yo estoy convencido de eso. Gracias, hermano. ¿De acuerdo? Sí, hermano. ¿Alguien más, hermanos? Con confianza. Me da gusto que están tocando temas importantes y eso nos ayuda para clarificar con los demás hermanos. Cuando menos llevamos 4 o 5 temas importantes, ¿verdad? Con la hermana Marisa comentamos de la familia, que es uno de los temas importantes en la iglesia, ¿verdad? La oración, cómo hay que poner ingredientes que le den creatividad, ¿verdad? Ahora el tema del discipulado, no hay que frenarlo siempre, aunque el hermano que se bautizó sea una eminencia como médico, arquitecto, abogado,
tiene que crecer en Cristo. No demos por hecho que porque es inteligente ya creció en Cristo, no. Hay que dar los primeros pasos en Cristo, cuidado con eso. ¿Sí? Yo lo he discutido mucho tiempo y hay que ayudarle a crecer en Cristo los primeros pasos. El tema del grupo alabanza, los grupos de alabanza, pues es todo un tema, ¿verdad? Yo he intentado hacer algunas cosas para mejorar, pero sobre todo pues acercarme pastoralmente con cada integrante para ver cómo andan y ayudarles a hacer un decálogo, ¿verdad? Una guía para el grupo, para que todos se guíen por eso. Y entonces no cada quien actúe como quiere, sino todos se sujeten a esta guía. Y es una guía flexible también, ¿no? Básica. No son cosas tan elaboradas, son cosas básicas que todos deben de cuidar que se cumplan el grupo. O sea, es como poner las reglas del juego, ¿no? Digo yo. Comprometerse todos a estar cumpliéndolas y orar juntos y trabajar juntos para generar recursos. Eso también es importante. Entonces, son 4 o 5 temas importantes que ustedes mismos van desarrollando, que me parecen importantes. Y también una de nuestras hermanas tocó el tema del acompañamiento y la consejería. Ahí quería llegar. Bueno, yo me quedo con el reto, hermanos, de ahorita lo que sigue es que ustedes trabajen en complementar sus trabajos que están en el sílabo. Ahí está. Yo le propondría a mi hermano Abraham Marín que le diéramos tiempo de que los hermanos sigan trabajando en sus trabajos y los sigan subiendo. No hay tanta prisa para mí. No sé, espero que no lo cuatrapeo con otros proyectos. Entonces yo digo, hay que darles el tiempo hasta fin de año, unos 15 días más. Ya estamos en el salir. Que lo suban y especialmente este proyecto último, que lo suban, ¿verdad? Y entonces ya yo revisaré junto con él pues la plataforma y asignarles calificación a todos. Y después de eso, empezando el año, platicar con él para ver cómo le damos seguimiento al tema del acompañamiento y la consejería. Es un tema que ya tengo elaborado porque es una de mis especialidades, pues yo sigo estudiando psicología, ya les dije, y bueno, ya vieron la currícula, es una parte que a mí me gusta y me apasiona. Yo tengo un poco de material, se lo voy a mostrar, decirle, mira, esto es lo que tengo, si a ti te parece correcto que en alguna sesión con este grupo de hermanos y lo ampliemos, yo con todo gusto lo programamos. Yo no estoy muy seguro, no conozco los planes para el próximo año, pero ya yo platicaré en lo personal con él y buscaremos algún hueco, algún lugar donde les podamos compartir. A lo mejor no de la misma manera como una clase, pero como algún taller o como algunas conferencias que el hermano pueda diseñar a este grupo e invitar a otros más para que tengan la idea del acompañamiento y la asesoría. Es una área donde yo le he invertido mucho tiempo y pues sigo haciéndolo porque estoy convencido de que eso ayuda mucho para atender a la iglesia y sanear muchas cosas que se dan entre los miembros de la iglesia y sobre todo los más nuevos. Llegan con muchas crisis. Y bueno, equipar a los hermanos para que tengan la oportunidad de ejercer un ministerio de acompañamiento y consejería sería una bendición. Yo tengo ya un material diseñado y lo voy a trabajar con el hermano y él me dirá en qué tiempo, en qué momento se podrá compartir. Así es que no se preocupen. Y bueno, ahí tienen mis datos del correo electrónico o el WhatsApp, con todo gusto. Algunos me han hablado al teléfono y algunas veces, hermanos, me van a disculpar, pero a veces yo estoy así ocupado en otras cosas y por eso no contesto tan rápido. ¿De acuerdo? Es más fácil por mensaje. Ahí lo veo. Entonces yo le contesto. Todos los que me han enviado mensajes, yo les contesto. Me han estado entrando algunas llamadas con números que yo no conozco. Pero a veces cuando yo no contesto es porque estoy metido en otros, sigo estudiando psicología, sigo atendiendo la iglesia, o sea, tengo otras ocupaciones, pero en el momento que yo me doy cuenta de un mensaje, con todo gusto yo lo atiendo y claro, trato de responderle de la mejor manera, con todo gusto. Entonces, seguiremos estando en contacto con la ayuda de Dios, ¿verdad? Ya estamos en la parte final. Si no hay algún otro comentario o pregunta, pues yo agradezco mucho su tiempo, su participación, la oportunidad que Dios nos ha dado de ir creciendo juntos. Yo les decía al principio, hermanos,
para mí, hermanos, es una oportunidad de seguir creciendo junto con ustedes. Dios me dio la oportunidad de conocerlos y también de todo este material, meterlo en un solo archivo y de manera sistemática. Es la primera vez que lo hago. Todos eran temas sueltos. Yo tuve que eslabonarlos ahora, pero yo crecí junto con esto y me parece que ha sido una buena oportunidad para reflexionar y compartirles algunas cosas que me parece que algunas se pueden intentar hacer con la ayuda de Dios. Entonces yo sigo a sus órdenes, hermanos, y muy contento de haber colaborado y ojalá en algún momento Dios nos permita en un futuro pues poder conocerlos personalmente. Dios es bueno y Dios nos dará la oportunidad en algún momento, ¿verdad? Eso no lo dudo. ¿De acuerdo? Hermano Isma, bueno, quiero agradecer infinitamente a nombre del Consejo Académico y el Consejo de Administración del Seminario Bíblico Argentino de la Iglesia de Dios, el tiempo, la pasión, la experiencia y el amor que usted ha puesto para cada uno de nosotros en estas clases. La verdad que, bueno, yo lo conozco a usted ya de algún tiempo atrás. Hemos compartido charlas extensas, compartimos muchas veces la visión, compartimos muchas giras de trabajo y de capacitación por muchos distritos y la República Mexicana. Y bueno, la verdad que siempre admirado su tesón y su pasión por la iglesia. Y cuando yo pensaba a quién invitar para esta materia, creo que el Espíritu del Señor no se equivocó y puso en mi corazón poder invitarlo. Y hoy que he estado también escuchando la cátedra y reflexionando algunos temas, me parece que estos serán semillas muy importantes en el corazón de nuestros alumnos. La iglesia argentina, como la iglesia en Sudamérica, es una iglesia que estamos muy deseosos de hacer cosas para el Señor. Estamos muy deseosos, tan es así que tenemos un número interesante de alumnos, ¿no?, en el seminario y otros más que están queriendo ingresar. Y esto a nosotros nos da la confianza y la certeza de que es Dios quien está moviendo nuestros corazones, nos está motivando a buscar aquellas cosas que nos hagan plenos, pero sobre todo a formarnos más como Jesús, porque creo que esa es la única manera que tenemos de transformar al mundo, siendo como el Señor Jesús en nuestras vidas. Y yo le agradezco muchísimo, Pastor Ismael, muchas gracias por todo este tiempo, por toda esta dedicación. Muchas gracias también por la flexibilidad que está teniendo para nuestros alumnos. Este trimestre en particular, final de trimestre, ha sido un tanto complicado porque diciembre es la locura para nosotros, diríamos. En términos eclesiales es así, diciembre es muy, muy complicado, se cierran muchas cosas y se hacen un montón de situaciones, porque enero y febrero no se hace nada en la iglesia en Argentina. Enero y febrero todos nos vamos de vacaciones. Entonces, diciembre siempre se ha puesto un tanto complicado, y el hecho de que usted pueda extender esta flexibilidad y que yo no tengo ningún problema, sino todo lo contrario, lo agradezco de que podamos darle la oportunidad a los alumnos y ellos puedan tener este tiempo para entregar sus actividades, sería muy, muy lindo para ellos. También reconozco que en el seminario hay mucho espacio para siervos como usted. Hay un espacio muy importante para poder tener una visión como la que usted ha planteado durante estas clases que ha dado. Créamelo, amigo mío, que todas ellas han sido muy valoradas, porque yo escucho a muchos estudiantes que han sido impactados por estas clases, y creo que Dios está haciendo cosas muy lindas a través de los alumnos y de las alumnas en las iglesias donde ellos se congregan. Así es que seguramente el año que viene habremos de seguir trabajando en alguna cosa que sin duda nos ayude. Toda ayuda es siempre bienvenida.
y seguramente vamos a planificar, ya en algún momento vamos a acordar una reunión y vamos a clarificar todo eso. Así es que, Pastor, nada, muchas gracias. Gracias por su dedicación, gracias por su esfuerzo. Y yo solamente quisiera pedir a alguien, si quiere, a nombre de todos los alumnos, agradecer al pastor todo lo que ha podido compartir con nosotros en estos muchos años de experiencia que él ha tenido y que sin duda nos marcan un lindo camino también a nosotros como para seguir por ese rumbo. ¿Alguien, hermanos? Sé que el tiempo es avanzado. Voy a dejar que alguien que quiera hablar. No sean tan tímidos. Bueno, Marisa. yo hablo. Oh, Marisa ya está, dale. Dale, Marisa. Puede servir también, no hay problema. Sí, dale. Con gusto, Marisa. No, bueno, en nombre de todos los alumnos, entonces vamos a agradecerle a usted por su carisma que ha tenido con cada uno de nosotros, por su paciencia, por su forma de exponerlo tan claro que yo creo que no nos quedó duda. Es más, nos incentivó a hacer muchas cosas, nos abrió la mente a ver cuántas necesidades hay en nuestra iglesia. Así que, hermano, muchísimas gracias, que Dios lo bendiga. Y ténganlo presente que le vamos a surtir de mensaje porque hay mucha inquietud y vamos a necesitar de su ayuda. Bendiciones. Sí, gracias, hermana. Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, ¿alguien más, hermanos? ¿Alguien que Bere, cortito, quiere decir algo? Mi hermana Rosalba. Híjole, el problema va a ser que sea cortito, hermano. Bueno. No. Trataré de ser breve, concisa. No, hermana Isma, bueno, muchísimas gracias. Creo que lo que dijo mi esposo es bien cierto. Estaba en el corazón de Dios este tiempo, estaba en el corazón de Dios que fuese usted. Yo no creo en las casualidades, creo que los que creemos en Dios, en Cristo, sabemos que nada es por casualidad. Todo viene del plan de Dios y nos ha beneficiado a usted en gran manera, ha bendecido no solamente al seminario como institución, sino también a cada una de nuestras iglesias en los diferentes países donde hay un alumno o varios alumnos que forman parte de este seminario. Y creo que el hecho de contar con su experiencia, sobre todo con esa humildad, con esa sencillez con la que usted nos ha hablado, creo que es algo que al menos yo rescato y creo que todos rescatamos. El ver a un hombre que quiere servir al Señor, que ha servido al Señor con el corazón, y creo que eso es algo que se transmite, algo que nos deja usted también, que hemos aprendido. A lo mejor usted no lo habló de tal manera, pero creo que todos lo percibimos y nos deja un gran aprendizaje de poder ser de esa misma manera, ¿no? Humildes, sencillos, hacer el trabajo para Dios con el corazón, con esa pasión. Y bueno, nada, que Dios les siga bendiciendo. Gracias, muchas gracias, Bere. Muchas gracias, Bueno, agradezco mucho sus palabras. Hermano Isma, bueno, Alan dice, gracias pastor por todo muy claro, bendiciones y bueno, espera que dé clases nuevamente. Para mí sería un honor que usted fuera el profesor titular de la materia de ministerio pastoral para todas las generaciones. Creo que sería muy lindo que eso fuera, pero bueno, vamos a negociar. Okay. Sí, hermano, estamos a la orden. Clelia también, Clelia dice, gracias profe por compartir tantas experiencias y por hacer de esta materia muy llevadera y clara. Paz y muchas bendiciones. Mi hermana Gracias, Alejandra, hermano. Todas esas historias de vida más que ilustrativas, me parece que siempre cuando uno habla de la experiencia, uno aprende mucho mejor, porque todos nos identificamos con ella. Así es que, bueno, Pastor Ismael, muchas gracias. Gracias, Abraham. Por todo. Muchas gracias. Karina también le agradece un montón. Creo que nadie de este grupo y de los que ven las clases, porque después hay mucha gente que mira las clases grabadas, se sienten muy tocados. Mi hermana Rosalba dice también, agradecidísima hermano por su enseñanza, fue de mucha bendición y reto o desafío. Liti dice, muchas gracias, Pastor Ismael, fue muy grato edificarme en las enseñanzas tan claras, Dios lo bendiga siempre. Bueno,
y creo que así va a ser mucho más. Y sí, estoy convencido de que Dios proveerá, Isma, Dios proveerá algún día que venga a tierras argentinas. Será un placer poder tenerle aquí entre nosotros. Tenemos muchos planes, ya charlaremos en algún otro momento. Primero Dios, claro que sí, le platicaré hermano. todas las locuras que andamos queriendo hacer por acá. Claro que sí, hermano. Primeramente Dios. Bueno, Isma, pues vamos a orar, vamos a agradecer a Dios por este tiempo. Claro que sí. Vamos a cerrar así la clase y la materia. Claro que vamos sí. a orar. Amado y buen Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, Dios, porque al principio de esta materia, ninguno de nosotros esperábamos la forma en que tú hablarías a nuestro corazón. Y a través de esta materia, Señor, y de tu siervo, nuestros corazones han sido desafiados a poder llevar a cabo este ministerio que tú nos has conferido. Pero lo queremos hacer, Señor, con un corazón de pastor. Que el llamado que tú nos has dado, que esta vocación que nace primero de nosotros, Dios, que nace de nuestra experiencia, de nuestra conversión a Cristo, y que influencia, Señor, a lo más importante que tenemos, que es a nuestra familia, debe ser la base de toda búsqueda de significado. Gracias, Padre, por las reflexiones que hemos tenido acerca de que un llamado pastoral siempre tenderá a edificar a tu iglesia, porque de esa manera tu iglesia, Dios, provocará cambios en el mundo y tu reino seguirá avanzando. Señor, permite que todas las semillas que se han sembrado en esta materia y a través de tu siervo traigan frutos de justicia, de loor, para gloria de tu bendito nombre. Bendice al pastor Ismael, bendice a su familia, sus hijos, Dios, su ministerio. Cobíjalo siempre con el manto de tu misericordia, que tu bastón de justicia conduzca sus pasos, Señor, y que en todo tú puedas obrar en él y a través de él para bendición de tu iglesia y para gloria de tu santísimo nombre. Cerramos esta clase y esta materia confiando, Señor, en que tú harás el resto y que tu Espíritu Santo nos seguirá ayudando para que tu iglesia en Sudamérica siga creciendo, Señor, para la alabanza de tu bendito nombre. Lo pedimos todo y te lo agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Isma. Gracias, queridos hermanos. Un gusto. Bendiciones. Cuídense mucho. Gracias, y hermano Isma. no nos despedimos. Vamos a estar en comunicación con ayuda de Dios. Hasta pronto. Así es. Un cabrito por nosotros, por favor. Pedrito dice que lo esperan Bendiciones. en Colombia para tomarse un tintito. Ok. Claro que sí, hermano. Claro que sí. Primeramente Dios, hermano. Pero cuando vaya Isma voy yo, porque Isma es capaz de acabarse todos los cafetales sabidos y por haber.